Buenos días. Es una bendición escuchar que Pastorón está en casa. Hay muchos desafíos en su salud. Trabajo en un hospital y sé lo que es eso. Y pareciera que siempre que paso a verlo hay algo nuevo. Pero es bueno que esté ya en casa. Gracias a Dios por eso. Como dice, trabajo en el hospital y mi calendario es arbitrario. Y por alguna razón siempre trabajo los jueves. Y los jueves es cuando hacemos el homeschool aquí en la iglesia. Y siempre me pierdo esas clases. Pero, y la semana pasada pude presenciarlo y es una gran bendición. Los niños es una gran bendición, llenos de preguntas. Y es una bendición poder darles una respuesta a sus preguntas, inclusive teológicas. Pero lo motivante es que van a través de la Biblia y no brincan de un lugar a otro. Y inclusive están en primero y segunda de Reyes. Es una gran bendición y motivación. Y no es una meta fácil. Empieza fácil cuando estás en Génesis, Éxodo. Hay tantas historias familiares, la creación, Adán y Eva, Noé, Abraham, el Éxodo. Son historias que son fáciles de leer. Y a la mitad de Éxodo empezamos a que pareciera que no es tan familiar a nosotros. Pareciera que son cosas que solamente les pertenecen a los judíos y nos desmotiva a continuar leyendo. Pero si empujas, llegarás a Levítico y una vez más. Hay tantas cosas ceremoniales y inclusive se nos vuelve un poco difícil entender. Y es donde paramos de leer nuestras Biblias. Esta mañana quiero mirar algunos de estos textos que no son familiares para nosotros, que nos hacen tropezar muchas veces. Quiero ver la segunda mitad del libro de Éxodo y te preguntarás, pero no estamos en Hebreos capítulo 8, sí, pero para entender Hebreos capítulo 8 y Hebreos 9 y 10, tenemos que entender el tabernáculo. Tenemos que entender lo que se le dice a Moisés acerca del tabernáculo, cómo construirlo, el objetivo, porque este va a ser nuestra cimentación para los siguientes capítulos de Hebreos. Si no entendemos en detalle el tabernáculo, no vamos a entender el libro de Hebreos. Son más de 90 capítulos en la Biblia, 13 en el capítulo o en el libro de Éxodo. Hay 8 entonces en el libro de Hebreos hablando del tabernáculo. Y aun cuando hay tanto en el Antiguo Testamento que se centra en el tabernáculo, los cristianos modernos muy pocas veces lo miran y lo estudian. La primera pregunta que debemos preguntar es, ¿qué es el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? Y la respuesta tenemos que ir al Antiguo. No al Éxodo, pero inclusive al Génesis. Tenemos que ir al principio. ¿Qué es lo que la Biblia enseña en Génesis? Dios creó el mundo, lo creó en 6 días y descansó el séptimo. Y dijo Dios que su creación era buena, ¿verdad? Dios creó y era bueno. Y no solamente creó, sino lo hizo representativo en la forma de Adán para cargar su imagen. Dice, los creó y dijo Dios es bueno.
Adán entonces cae, desobedece, tomó de ese árbol y deja el mundo en pecado. Y en ese momento la muerte entra al mundo y se convierte en una realidad. En ese momento el cuerpo de Adán empieza a decaer lentamente, porque Dios había dicho, comieres de este fruto, ciertamente morirás. Y no lo mató inmediatamente, pero la muerte entró al mundo. Y no solamente muerte física, sino espiritualmente. Cuando el pecado entra, hay una separación inmediata entre el hombre y Dios. No más tenemos comunión con Él. Hasta este punto, Génesis dice que Adán caminaba con Dios, caminaban juntos, hay una comunión entre el hombre y Dios, pero después de la caída hay una separación. No hay más comunión porque el pecado ha entrado. La situación ha cambiado. Y el resto del libro del Antiguo Testamento es acerca de la restauración de esta comunión. Y Dios empieza el plan de la restauración ahí mismo en Génesis. Génesis 3, del versículo 15, es el primer ejemplo del Evangelio en la Biblia. En el versículo 14 Dios dice, el Señor le ha dicho a la serpiente, porque tú has hecho esto, maldita seas entre todas las especies, te arrastrarás y comerás el polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Tú le herirás en el calcañar y ella en la cabeza. Sí, que inmediatamente de que es la caída, Dios promete componerlo. Habrá restauración. Alguien vendrá y derrotará al mentiroso, al enemigo. Y aún vemos que el mundo cae más y más en pecado. Vemos la historia de Caín y Abel, aquellos gigantes, y que Dios borra a la humanidad, nada más perdonando a Noé y su familia. Le dice, construye un arca porque voy a arrasar a la humanidad. Y desde ahí vemos a Dios haciendo un pacto con una familia en específico, a un linaje, el linaje de Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y Dios es fiel a ese pacto. Isaac, después Jacob y sus hijos. Ese es Génesis. Y luego llegamos a Éxodo. Y cuando llegamos a Éxodo, Dios no más a solamente una familia, sino una nación. Habla de los israelitas, no nada más una familia, pero a través de las 12 tribus Dios bendice y se le dice a Abraham, y luego levantan a Noé, cruzan la esclavitud al salir de Egipto y Dios les da su ley. Y Dios inclusive no les permite entrar, sino que los deja en el desierto 40 años. Y es cuando Moisés llega al monte Sinaí, donde las cosas empiezan a volverse no familiares a nosotros. Y ahí es donde vamos a entrar, la cuestión del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Y en los términos más simples, el tabernáculo era la imagen o el símbolo de la comunión de Dios y el hombre. Era una imagen de la humanidad viniendo a comunión con Dios. A través de Adán habíamos estado separados, pero Dios nos da los medios para resolver este gran problema, para entrar en comunión con Él. Y vemos solamente un vistazo de ello en el tabernáculo. Y noten, como digo, el tabernáculo como una imagen. Es importante. Éxodo capítulo 25, ¿qué dice Dios?
Dice, y ve y hazlo de acuerdo a los patrones que te he dado. Éxodo 25:40. Es importante porque con esto vamos a empezar. Hebreos 8. Cuando construyas el tabernáculo, asegúrate que sea igual a lo que ves en el cielo. Entonces, ¿qué se le comanda a Moisés? ¿Cuáles las indicaciones del tabernáculo? Bueno, hay 3 secciones que Dios le manda a Moisés, que es el patio exterior, donde ves el fuego, y hay una tienda, ¿verdad? Hay una tienda en el tabernáculo, y esta tienda es dividida en 2 áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Hay 3 secciones en el tabernáculo, y no quiero que pierdas la atención, pero quiero caminar a través del tabernáculo paso a paso, empezando desde el exterior hasta el interior. Y es importante. Y es interesante porque en la Biblia Dios empieza adentro. Dios empieza desde el lugar santísimo, pero vamos a caminar del exterior al interior. Pongan atención, concéntrense porque vamos a ir paso a paso en el tabernáculo. Y es donde empezamos a leer la Biblia y a empezar a entender por qué es esencial para entender el libro de Hebreos. Empezamos con la puerta o la entrada. La entrada. Hay una entrada al tabernáculo que Dios le manda a Moisés construir. Cuando Dios dice, va a haber una estructura movible que pueda desmontarse y moverse de ubicación, porque estaban por 40 años en el desierto, eran nómadas. Decía Dios, aquí muévete, y tenían que desmantelar todo y moverse. Y cada vez que ponían la tienda, tenían que ponerlo orientado hacia el este, siempre hacia el este. Y era la única entrada al tabernáculo. Era siempre por el lado este. No había entrada en el oeste, ni al sur, ni al norte. Una entrada que es el este. El tabernáculo no pasaría las inspecciones si no fuera así. Pero dice Dios, habrá una entrada y una entrada nada más. Éxodo capítulo 26. Desde ahí, pero no nada más cualquiera puede entrar. Tienes que llegar con los requisitos. Tienes que ser un israelita. Tienes que ser llamado por Dios para entrar. Tienes que entrar con un sacrificio y una limpieza ritual. Así que el israelita traería su sacrificio, su cordero, a la entrada del tabernáculo, donde habría un sacerdote. Iba a hacer una inspección. ¿Eres un israelita? ¿Has traído tu sacrificio? ¿Eres limpio? Y solamente si pasas esta prueba puedes entrar. Y tan pronto como entras, ¿qué estaba enfrente de tus ojos? Vamos a ver en la siguiente imagen, el altar. Tan pronto como entras en el tabernáculo, hay un altar ahí. Y es un altar con fuego. Éxodo 27 dice que había un altar hecho de bronce con 4 esquinas, todo hecho de bronce. Así como tenemos una pieza de una sola composición, lo primero que tienes que hacer es sacrificar tu cordero para ese altar. Es la primera cosa que haces. Y una vez que haces el sacrificio, ¿qué haces? ¿Es todo? No. El israelita no puede entrar a la tienda, solamente el sacerdote, ¿verdad? Solamente el sacerdote puede entrar con la representación del sacerdote. Y aún
el sacerdote no puede entrar así nada más. ¿Qué tiene que hacer primero? Siguiente diapositiva. El lavatorio. Éxodo capítulo 30, Dios manda a Moisés construir un lavatorio, como lo ves aquí en la imagen, donde puedas lavar tus pies, tus manos, para que pueda hacer sus responsabilidades adentro del templo. Para entrar, lo primero que ves entonces es el altar para tu sacrificio y inmediatamente un lavatorio, una cazuela donde te lavas pies y manos para ser limpio ritualmente y entrar a la tienda, al tabernáculo. Noten también que ambas están hechas de bronce. Y el bronce en la Biblia siempre es uso como símbolo de juicio. Cada vez que Dios usa bronce, habla de un juicio. Deuteronomio 28, cuando Dios está hablando de las bendiciones y maldiciones, cuando habla de esto, habla de agricultura, se habla del bronce, dice, Dios va a darte juicio al no darte lluvia. Los cielos, los cielos se convertirán en bronce. En Apocalipsis 1 y 2. ¿Qué se nos dice de Jesús acerca de sus pies? Que sus pies son hechos de bronce. Aquellos pies que se usan para vencer a sus enemigos. El bronce siempre ha sido un símbolo de juicio en la Biblia. Y aquí, en el exterior del tabernáculo, todo está hecho de bronce. ¿Hay algo de bronce adentro de la tienda? No, ya no. Solamente oro. Entonces tienes la tienda porque solamente puede entrar el sacerdote al lugar santo. Y estaba dividido dos secciones en esta tienda. La primera llamada el lugar santo y la segunda el lugar santísimo. Y aquellas dos áreas es separada por un velo. ¿Y qué hay en el lugar santo? Hay cosas también representativas. ¿Qué hay? Hay un candelabro, hay un altar de incienso, porque después de que el sacerdote se limpia, entra al lugar santo y ve un candelabro, una mesa con instrumentos y un velo. Vamos a hablar del candelabro. Dios le dice a Moisés que tiene que hacer este candelabro hecho de oro, no de bronce, de oro puro, con siete ramificaciones donde vas a poder poner aceite para el fuego, como lo ves aquí en la imagen. Y recuerda, esta es una tienda. La estructura es hecha de cuero. No hay ventanas. Entonces, cuando el sacerdote está ejecutando sus responsabilidades, la única fuente de iluminación es esta lámpara. Tiene que mantener la lámpara prendida. Se nos dice todas las responsabilidades del sacerdote. Todos los días tenía que entrar para poder poner aceite. Siempre tendría que haber luz en este lugar. Noten que es hecho de oro. Y dijimos que bronce es el símbolo de juicio. El oro es símbolo de ¿qué? De cielo, valor, justicia, pureza.
Pero esto es lo que simboliza. Siempre el oro se relaciona con lo divino, con lo más valioso, con lo real. Cuando entras, tienes un lugar celestial. También hay una mesa. Y en Éxodo 25, Dios le dice a Moisés que debe de construir una mesa también hecha de oro. Es una mesa de oro que puedas tú levantar con unas extensiones. Y esta mesa debe de tener el alimento. Cada sabbat pondría este alimento y comería de este pan cada sábado. En Levítico 24 se nos dice cómo el sacerdote haría esto. 12 panes, 12 piezas de pan, 6 en un lugar, 6 en el otro, donde representa a las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa? ¿Qué representa esta mesa? Esta mesa representa que todo el pueblo de Israel están allí en la presencia de Dios. De ahí está el altar de incienso. Hay un altar de incienso. Y una vez más, se nos dice en Éxodo 30 que se construya de oro. Y el sacerdote debe de mantener diariamente, cada mañana, debe asegurarse que incienso esté prendido. ¿Qué significa el incienso? ¿Qué simboliza? El incienso en la Biblia siempre simboliza oración. Salmos se nos dice, dejad que mi oración sea incienso delante de ti y que el levantar de mis manos sacrificio en la noche. Apocalipsis 5:8 se nos dice, cuando hubo tomado el rollo, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero y levantaron incienso, que son las oraciones de los santos. También en Apocalipsis 8:3 y 4, otro ángel llegó y se le dio incienso para ofrecer las oraciones de los santos. El humo del incienso con las oraciones del santo. Así que el altar de incienso es un altar de oro. Hay un juicio afuera, ¿verdad? Pero adentro de la tienda hay un altar de oro, un altar de oración. Y luego hay un velo. Y aquí yo sé que hay mucho tiempo, pero vamos a llegar a un punto, créeme. Hay un velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y nadie puede cruzar este velo. Nadie puede pasar al otro lado. Ningún sacerdote, solamente el sumo sacerdote. Y solamente lo puede hacer una vez al año en el día de expiación. Levítico capítulo 16 nos dice todo esto. Cómo el sumo sacerdote tiene que prepararse, tiene que lavarse, tiene que vestirse con cierto código, ofrecer sacrificio, tiene que dar sacrificio por él y luego también sacrificar una cabra por los pecados del pueblo. Pero también Levítico 16 hay otro animal. Una es para el altar y la otra llamada esta cabra para el desierto en el día de expiación, para transferir todos los pecados del pueblo, que deje y dejarla en el desierto, simbolizando que vaya y acarree
todos los pecados del pueblo. Y se sacrificaría a aquella otra animalito y donde salpicaría sangre. Y esto solamente una vez al año en el día de expiación. Levítico capítulo 16. Un capítulo que nunca leemos. Es un capítulo importante. Levítico 16 se nos dice todas las instrucciones que debes de hacer este día. Y es el único día que el sumo sacerdote puede cruzar este velo, esta cortina. Y cuando entra aquí, ¿qué había aquí? ¿Qué había en el tabernáculo? El arca del pacto. Éxodo 25 se le dice a Moisés cómo construir esta arca. Tendría que ser hecha cubierta de oro. Y es una caja de madera cubierta de oro. Y ahí también, y con ella 2 arcángeles mirándose el uno al otro. Y se le dice a Moisés, mi presencia te encontrará ahí en medio de los querubines. El arca del convenio representa la presencia de Dios, por supuesto, porque ahí es donde le dice que en el lugar santísimo, pero también representa el pacto de Dios con el hombre, porque después de que Moisés recibe los 10 mandamientos, se pone las tablas de los 10 mandamientos adentro de esta caja en el arca. Esa fidelidad de Dios con el hombre. Deuteronomio 10:5, Moisés dice eso. Entonces me volví y regresé de la montaña y puse las tablas en el arca que he hecho, y ahí están como el Señor me ha mandado. Así que se representa la presencia de Dios, sino también el pacto de Dios. Y este es el tabernáculo. Y es una gran y larga introducción, pero el tabernáculo es la representación de la humanidad regresando a la comunión con Dios. Una entrada, el altar, levadura, la tienda, el candelabro, la mesa, el velo, la presencia de Dios en el tabernáculo. Ese es el tabernáculo. Y te preguntarás, ¿por qué gastamos tanto en este tema? Y la respuesta es, Jesús es el cumplimiento del tabernáculo. Cada domingo que se me permite predicar en el libro de Hebreos, y uso las palabras tipo, sombra, y ya no hemos todavía definido, pero cada domingo decimos lo mismo. ¿De qué significa el libro de Hebreos? Y es acerca de hebreos que están tentados a regresar a los rituales y no abrazar el nuevo pacto. Dejar atrás a Cristo y regresar a los tipos y sombras. ¿Qué es un tipo y sombra entonces? Un tipo y una sombra es un símbolo o una representación del Antiguo Testamento, del cumplimiento que vendría en el Nuevo. Hablamos de Melquisedec. Melquisedec era un tipo de Cristo, ¿verdad? Tenía cualidades de él que apuntaban a Cristo. Un rey y un sacerdote al mismo tiempo. Ese es un tipo. Pero también hay sombras. ¿Qué es una sombra? Una sombra, algo que se desarrolla cuando hay un objeto y hay una luz. Hay una gran luz ahí. Y aun cuando no veo el objeto, veo su sombra. Y el punto es de que si sigues esa sombra, verás la fuente, la sustancia. Ese es el tabernáculo. El tabernáculo era una sombra de Cristo.
Vivimos en un mundo caído, pecadores, y aún Dios promete redimir a su pueblo para Él. E inmediatamente empieza a dar un plan de redención. La realidad es que el hombre solamente puede llegar con comunión con Dios a través de Jesucristo. Ese es el comienzo. El tabernáculo representó algo, Jesucristo lo cumple. Lo que el tabernáculo estaba hablando, Cristo lo trae a la realidad. Cristo es esa puerta. Había solamente una puerta al tabernáculo. Solamente hay una entrada a la presencia de Dios y es Jesucristo. Juan 19, yo soy la puerta. Cualquiera que entre por mí será salvo y entrará y saldrá y encontrará pasturas. Yo soy la puerta. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. José Smith, los testigos de Jehová, solamente Jesucristo es la entrada al lugar santísimo de Dios. Cristo es el altar, es la ofrenda. Solamente puedo entrar como sacrificio y cuando entro hay un altar. Un sacrificio tiene que ser hecho. El tabernáculo es esa imagen que proclama al mundo de que antes de que llegues a la presencia hay un sacrificio que tiene que hacerse. Cristo es el cumplimiento de ese sacrificio. Juan 1:29, ¿qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1:18. Pero con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por su sangre, que es recibida por fe. Cristo es el sacrificio final que era en ese altar. Cristo era ese lavatorio. Cristo es el lavatorio. Dios te limpió hace más de 2000 años. Eso significa que vienes a la presencia de Dios inmediatamente. No. ¿Qué pasa primero? Una regeneración. Dios murió por ti, pero Dios te regenera. Te tiene que limpiar, te da un corazón nuevo y tienes que ser bautizado. Antes de entrar a la presencia de Dios, tienes una transformación, tienes que tener un corazón de carne, tienes que ser bautizado, sí, en el bautismo externo, pero en el bautismo interno que importa. Efesios 5:25, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, para que pueda ser santificada, habiendo limpiado por el agua de la palabra. Tito 3:5 nos salvó, no por las obras de nuestra justicia, pero por su misericordia y por el renovamiento del Espíritu Santo. Antes de entrar a la presencia de Dios, tienes que ser renovado por el Espíritu Santo. Eso es lo que representa. Cristo es la tienda inclusive. Juan 1:14, y el Verbo se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Habitó es la palabra tabernáculo. Cristo es el Dios eterno hecho carne. Es la presencia de Dios. El candelabro, ¿qué representa? Luz. ¿Qué es Cristo? Cristo les habló diciendo en Juan 8:2, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en
oscuridad, pero tendrá vida y luz. He venido al mundo como luz para cualquiera que crea en mí, no permanezca en oscuridad. Cuando estás en el lugar de Dios, estás en constante oración en el altar de oración. La tabla con los panes es el lugar. ¿Qué se nos dice por el hermano Brian? ¿Qué haces? Tienes que ser bautizado y no vivir en pecado habitual, escandaloso. Tienes que trabajar, tienes que ir al laboratorio. Y la mesa representa eso, nuestra comunión con Dios, la presencia, el pan de la presencia de Dios. Y como cita, en el tabernáculo, en esa presencia, estaba detrás del velo. La Iglesia Romana Católica enseña que la oblea es la presencia literal de Dios. El tabernáculo, su presencia no estaba, representaba la presencia de Dios, no era la presencia. Juan dice, cualquiera que venga, comiere de mí, no tendrá hambre. Nos trae en comunión con Dios. El altar de incienso. No solamente estamos en oración, pero Dios es nuestro mediador. Se predicó la semana pasada. Consecuentemente, Él es nuestro sumo sacerdote porque vive por siempre para hacer intercesión por nosotros. El velo. Había una separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? No más hay comunión con Él. Es ese el velo. Ese velo representaba y Cristo murió en el Calvario y es roto de arriba abajo. Pero no solamente eso, Jesús cumple este día de expiación. Él es el sacrificio que cumple la ira de Dios. Nuestros pecados es la transgresión y es movida y no vista por siempre. Segunda de Corintios dice que fue hecho por nosotros pecado. Él es el sacrificio y el que sacrifica cumple las dos oficinas. El santo de los santos, el lugar santísimo. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios a través de él. Hebreos 6, 19 y 20. Tenemos la esperanza de que podemos entrar al velo. Finalmente, la arca del pacto. Cristo es la verdadera arca del pacto. Él es la presencia de Dios en esta tierra. Se hizo carne y también nos trae un nuevo y mejor pacto. Hebreos 9:15. Él es el mediador de un nuevo pacto para aquellos que son llamados, reciban la herencia prometida. Todo lo que el tabernáculo fue, Cristo lo cumple, todo. Aún hasta en los detalles que no hemos hablado esta mañana. Cada detalle del tabernáculo apunta hacia algo y ese es Cristo. Bueno, dirás, bueno, Hebreos 8. Ya hablamos de Hebreos 8. Quiero leer capítulo 8 de Hebreos y lo verás. Porque el autor va a resumir.
tenemos a un gran sumo sacerdote sentado en la diestra del Padre, un ministro en el lugar celestial. El trabajo que haría Aarón era una sombra de lo que hizo Cristo en la cruz como el trabajo principal. Dios fue el que puso esa tienda, no el hombre. Sí, se le dijo a Moisés para hacer una imagen de lo que es en el cielo. Dios tiene que construir esa tienda real y Él nos trae a la presencia. Porque cada sumo sacerdote es apuntado para ofrecer sacrificios. ¿Qué Cristo ofreció? No ofreció animales, se ofreció a sí mismo. Aquí en la tierra no sería sacerdote, pero no es un sacerdote común, ya lo hemos hablado, porque son una sombra de las cosas celestiales. Porque Cristo está cumpliendo ese sacerdote en el lugar celestial. Pero Cristo ha obtenido un ministerio que es mucho más excelente que el antiguo. Cristo y su ministerio no es como aquel de Aarón, que apuntaba a algo más. Cristo y su ministerio es la realidad, es la sustancia. Ha venido. Porque el primer pacto ha llegado con fallas. El primer pacto nunca nos pudo haber hecho justos delante de Dios, pero nos apunta hacia la realidad. Yo sé que hay mucha información, pero es necesaria para entender el libro de Hebreos. Y cuando lleguemos al Hebreos 9, lo veremos con más claridad. El autor de Hebreos nos dice que Dios escogió y construyó el verdadero tabernáculo. Y cuando llegamos y vino para romper el velo y traernos en perfecta comunión, hizo un nuevo pacto. El resto es la cita de Jeremías que habla de un nuevo pacto. Es la siguiente semana. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que has hecho tabernáculo con nosotros. Te agradecemos que has puesto los medios a través de tu sacrificio, a través de tu vida y tu misma presencia para traernos en comunión contigo. Señor, gracias que a través de miles de años en historia nos has dado estos símbolos para validar que tu trabajo era real y legítimo. Y tenemos ahora una esperanza. Oramos por Pastor Ron, por su salud. Que todo esto no tenga algo más y que pueda recuperarse y estar con nosotros. Lo extrañamos.